Un elemento importante del credo de Nicea y después de los posteriores, tomando como modelo justamente lo que se hace en Nicea, es el sujeto empleado para la confesión. En griego se dice pisteuomen, en latín credimus, es decir, creemos, la primera persona del plural. No se refiere tanto ese creemos a los padres sinodales considerados como personas físicas, sino a lo que cada uno de ellos representa, son las iglesias que ellos representan. Es una manera como decir nosotras, las iglesias locales, o nosotros y las iglesias locales que presidimos. Por lo tanto, ese creemos se refiere a toda la iglesia que profesa esta fe. Por eso, si bien es muy buena la recitación del credo en singular, la hacemos en el bautismo, para que cada uno se dé cuenta que tiene que asumir el compromiso, creo en esto, creo en aquello, renuncio a esto, renuncio a aquello, ¿no? Además de eso, en la profesión de fe en particular, es también muy bueno el hecho de usar este plural que implica que es toda la iglesia la que está afirmando su fe aquí. No es solamente una cosa, yo creo, ¿no? Lo cual también implica, ¿no? Sino es que es la iglesia entera la que cree esto. El credo niceno confiesa la divinidad y consustancialidad del Hijo y del Padre para pasar inmediatamente a afirmar la fe en la encarnación, ¿no? También está, pero no lo he dicho hasta el momento tanto en eso. Pero se pasa a afirmar la fe en la encarnación y el acto redentor de Jesucristo, porque, como ya expliqué antes, y como insistieron algunos padres en particular, solo si el Hijo es Dios verdadero y no una criatura excelsa, como decía Arrio, solo así, digamos, si es Dios verdadero, tiene sentido la encarnación como la profesa la Iglesia. Es Dios el que se hace hombre, y puede redimir a los hombres porque es hombre verdadero y Dios verdadero. Su vida anterior no es propiamente historia, sino eternidad en el seno de la Trinidad, pero al haberse encarnado asume y tiene una historia que puede medirse como toda historia humana. Es concebido en un lugar, en Nazaret, en un momento preciso, que incluso el Evangelio de San Lucas nos da con lujo de detalle, en qué momento, quién reinaba, ¿no? Vive, nace en otro momento, en otro lugar, vive, muere, resucita, asciende a los cielos, y también será histórica, o más bien conclusiva de la historia, su parusía o retorno al final de los tiempos para cerrar la historia. El cardenal Ratzinger dijo en una oportunidad que la fórmula de Nicea nos permite ver a Cristo en toda su grandeza, dice. Ver a Cristo en toda su grandeza, en lo que tiene de divino y de humano, porque el símbolo niceno expresa claramente el doble sentido que tiene el término homoousios, aunque está usado cuando se lo usa, cuando aparece, se lo usa como para indicar consustancial con el Padre, y por eso entonces Dios verdadero, también porque después se habla de la encarnación, el hacerse hombre, también tiene el sentido de consustancial con nosotros según su humanidad. Pero esto recién lo iba a enfatizar el concilio de Calcedonia en el 451, cuando la situación exigiese defender la verdad de la humanidad. Ahora, lo que se negaba con el monofisismo, una sola naturaleza, la divina, se negaba la humanidad de Jesucristo. El concilio de Calcedonia, retomando el credo de Nicea, le va a dar este otro sentido, o va a usar este segundo sentido. Dice así: siguiendo a los santos padres, se refiere a los padres de Nicea, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, homoousion to patri, según la divinidad, y consustancial con nosotros, homoousion gemin, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos, según la divinidad, y en los últimos días, los últimos tiempos, ¿no?,
por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios según la humanidad. Se encuentra en el Denzinger Hühnermann 301, ¿no? el texto de Calcedonia. Por supuesto, es clarísimo que en ambos casos el significado de homoousios no es unívoco, sino análogo, es decir, se aplica de diversa manera a la relación del Hijo con el Padre y a la relación de Jesucristo con nosotros, ¿no? Pero es por esta doble consubstancialidad que puede salvarnos, porque es Dios y por tanto entonces Salvador universal, y porque es hombre y por tanto lo que padece lo hace vicariamente por nosotros y puede aplicarlo a cada uno de nosotros con quien está unido en esa humanidad que ha asumido, ¿no? Arrio tenía varias dificultades para comprender la verdad de Jesucristo. Por un lado, no entendía, evidentemente, la Trinidad de personas, por lo que no podía aceptar una persona divina distinta del Padre. Pero, y esto no es algo menor, también tenía la dificultad para entender la divinidad de Jesucristo en tanto compatible con la pasión de Cristo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Arrio rechazaba la divinidad de Jesucristo? Bueno, por un lado, porque veía a Jesucristo como una criatura, pero por otro lado, porque a Arrio le resultaba contradictorio a su mente el hecho de pensar en un Dios que pudiese padecer, por más que fuese encarnado. Entonces es un problema es un escándalo de la cruz. Eso lo dice expresamente Arrio, expresamente. No podían aceptar que hubiese asumido una naturaleza humana pasible, Dios, o sea, destinada a padecer. Sentía aversión a afirmar que Dios se haga realmente hombre y sobre todo que padezca y muera. Por eso quería probar que Jesús no es Dios, haciendo fuerza justamente, como ya hemos explicado, en aquellos pasajes, son pocos, pero están, donde Jesucristo parece establecer una distinción entre él y el Padre. El Padre es mayor que yo, Juan 14, 28, solo el Padre sabe la hora, Mateo 14, 36, uno solo es bueno, Dios, Mateo 19, 17, etc., y todos los que él trataba de buscar a ver si le servían de algo, y que todos se pueden entender por el contexto en que lo dice y en comparación justamente con otros textos donde Jesucristo dice el Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Que lo escondía él, esos textos los va a esconder. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Juan 14, 9, que está solamente 15 versículos antes que dice el Padre mayor que yo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo somos una cosa, Juan 10, 30, etc. Por eso, si Arrio hubiese vivido, habría rechazado de plano la afirmación que va a ser el segundo concilio de Constantinopla en el año 553, que dice así, esto sí que Arrio no lo hubiera podido aceptar jamás: si alguno no confiesa que nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la carne, es el Dios verdadero y Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad, sea anatema. Esta expresión hermosísima está retomando a su vez una expresión del Papa Juan II en una carta que se titula Olim Quidem, ¿no?, que escribe a los senadores de Constantinopla en marzo del 534, donde defiende un adagio que ya era anterior a él y que decía así: unus de trinitate passus est. Uno de la Trinidad padeció. Eso para Arrio es insoportable. Decir, o sea, Dios padeció, uno de la Trinidad padeció, ¿no? Justamente él lo defiende. ¿Y con qué lo defendía? ¿Con qué defendía la validez de ese adagio Juan II? Con textos de la Sagrada Escritura, Génesis 3:22, 1 Corintios 8:6 y el Concilio de Nicea. Y después, bueno, lo toma el segundo concilio de Constantinopla, toma la frase de Juan II y ya es acta conciliar también. Las afirmaciones trinitarias de Nicea
Tienen también, como dije antes, ¿no? Y lo dije que lo mencionaba la Comisión Teológica, no solamente son afirmaciones trinitarias y cristológicas y soteriológicas, o sea, todo el misterio de la Trinidad, el misterio de Cristo, el misterio de la salvación por Cristo, sino que tienen también consecuencias antropológicas, soteriológicas claramente, porque es lo que decía ya los padres de Nicea, precisamente porque Jesucristo es Dios, puede salvarnos. Y no solamente salvarnos en sentido amplio, sino expresamente remitirnos los pecados y resucitar a los muertos y concretamente resucitarnos a nosotros. Eso es todo justamente lo que hace la soteriología, la doctrina de la salvación. Cristo nos salva, es decir, nos borra los pecados, nos resucita como muertos y nos lleva al cielo. Nos salva en el sentido estricto y nos diviniza, dándonos la gracia, que es participación de la naturaleza divina. Y como Jesucristo nos salva en tanto es Hijo engendrado del Padre, es el Hijo el que se encarna. Por lo tanto, su salvación tiene, por decirlo de una manera, la marca del Hijo, es decir, la divinización de Cristo consiste en una filiación adoptiva, nos transmite lo propio de Él. Lo propio de Él es la filiación. Por lo tanto, entonces, su gracia es una gracia que nos hace hijos adoptivos con Cristo, además de conformarnos, moldearnos con Cristo. Por lo tanto, nos introduce en las relaciones trinitarias, aunque sea, digamos, ahí de contrabando, podemos decir de alguna manera, como hijos adoptivos. Por eso, dice muy bien este documento de la Comisión Teológica, que estas verdades muestran también al hombre en toda su grandeza, porque estas verdades que están expresadas aquí están mostrando, aunque el credo de Nicea no incluya ningún artículo antropológico en sentido estricto, podría decirse que la vocación del hombre a ser hijo de Dios en Jesús podría calificarse como objeto de fe, dice. Es decir, leyendo o meditando lo que afirma el Concilio de Nicea sobre Jesucristo, consustancial al Padre, y teniendo en cuenta lo que dirá Calcedonia de su consustancialidad con nosotros los hombres entendemos nuestra grandeza y se verifica ahí lo que dice el Concilio Vaticano II, tantas veces repetido por Juan Pablo II en la Gaudium et Spes, a saber que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado y Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es decir, las verdades que están expresadas en este símbolo de Nicea también nos iluminan a nosotros sobre lo que nosotros somos. Porque evidentemente somos después lo que Jesucristo volcará en esa obra salvadora, somos nosotros. Por lo tanto, muestra la grandeza del hombre también en este sentido. La cuestión arriana fue sumamente grave y tan importante que movilizó en su momento a todo el orbe cristiano que tuvo, al menos a aquellos personajes, aquellas personas que tomaron conciencia de realmente lo que estaba en juego. Ya lo mencioné ayer, pero lo vuelvo a mencionar hoy. Por ejemplo, el hecho de que el anciano San Antonio Abad abandonase su eremitorio en el desierto para ir a testificar contra los arrianos en Alejandría, ¿no? Relata así San Atanasio en la vida de San Antonio, dice, detestaba la herejía de los arrianos y exhortaba a todos a no acercárseles ni a compartir su perversa creencia. Una vez, cuando uno de estos impíos arrianos llegaron donde él, unos de estos impíos arrianos, los interrogó detalladamente y al darse cuenta de su impía fe, los echó de la montaña diciendo que sus palabras eran peores que veneno de serpientes. Cuando en una ocasión los arrianos esparcieron la mentira de que compartía sus mismas opiniones, demostró que estaba enojado e irritado contra ellos. No dice de qué manera, pero algo hizo, ¿no? Respondiendo al llamado de los obispos y de todos los hermanos, bajó de la montaña y entrando en Alejandría denunció a los arrianos. Decía que su herejía era la peor de todas y precursora del anticristo. Toda la ciudad corría para ver a Antonio, por eso fue importantísimo, de hecho, que viniera él a dar testimonio
todo el mundo, era el santo, ¿no? Incluso los paganos e incluso los mal llamados sacerdotes, o sea, hasta los herejes, ¿no? Iban a la iglesia diciéndose, vamos a ver al varón de Dios, pues así lo llamaban todos, ¿no? Además de los argumentos teológicos que ya mencioné sucintamente, los padres de Nicea y quienes los siguieron en la lucha, apelaban para defender la doctrina católica a la praxis litúrgica y a la oración de la Iglesia. Esto es muy importante. O sea, una cosa es cómo se discutió principalmente en el Concilio de Nicea y otra cosa es después cómo trataban de explicar con argumentos más accesibles a la gente, ¿no?, los errores que ya habían de alguna manera difundido mucho los arrianos. Y ellos sobre todo lo hacían haciendo fuerza en un principio que dice así: creemos como bautizamos y oramos como creemos. Creemos como bautizamos y oramos como creemos. Son los grandes dos temas de los cuales van a ser toda la catequesis contra el arrianismo y sobre todo la defensa o la explicación de por qué desde la época de los apóstoles creemos en la divinidad de Jesucristo. Lo van a hacer a partir entonces de la fórmula bautismal y de la oración. Y mostraban entonces que la fórmula bautismal menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en igualdad. Esto para los padres de la Iglesia pesaba más que todos los razonamientos teológicos. Por eso encontramos este recurso en San Ambrosio, San Hilario, San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Nisa, San Efrén el Sirio y sobre todo San Atanasio, quien sostenía que en la fórmula bautismal se nombra al Hijo no porque el Padre no sea suficiente, ni tampoco simplemente por casualidad, sino, palabra de la hora, como el Logos de Dios y su sabiduría propia, como es el Logos de Dios y su sabiduría propia, y al ser su resplandor, existe también con el Padre, por eso es imposible que al ser el Padre quien procure la gracia, ésta no venga dada en el Hijo, pues el Hijo está en el Padre como el resplandor de la luz. A la hora de conceder el bautismo, el Hijo bautiza a aquel a quien el Padre bautiza, y aquel a quien el Hijo bautiza es consagrado en el Espíritu Santo. O sea, las tres divinas personas, ¿no? Para San Atanasio, y sobre todo los padres capadocios, que son los que más van a trabajar este argumento, los padres capadocios son principalmente San Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa, ¿no? Para ellos, el bautismo supone la fe en la divinidad de Jesucristo, por eso negaban la eficacia del bautismo arriano, porque, dice San Ambrosio de Milán, que también pensaba lo mismo, dice, quien no reconoce al Hijo, tampoco comprende al Padre y no posee al Padre, porque el Padre nunca comenzó a ser Padre si no tiene un Hijo. Entonces hablarán del Padre, pero ¿de qué Padre hablan? Es un Padre que no tiene hijo, eso no es un Padre. Un hombre que nunca tuvo un hijo no es un Padre. Por lo tanto, si no reconocen al Hijo, en el sentido, digamos, de que un Hijo engendrado, consustancial al Padre, entonces no están. O sea, ¿qué bautizan entonces? Cuando hablan de bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, ¿qué están entendiendo ellos? Pues decían, probablemente el bautismo sea inválido. Lo mismo sostenía San Zenón de Verona en sus sermones. Y por esta razón muchos dan por cierto lo que afirma Eusebio de Cesarea, según el cual el símbolo niceno en realidad es un símbolo bautismal, o sea, un credo que se utilizaba como parte de una fórmula que se recitaba en el bautismo en Cesarea, donde él era obispo, al cual se le añadieron todas las otras cosas. Y el núcleo, eso está en los escritos de Eusebio de Cesarea, y muchos dicen, bueno, es probable que sea así, porque justamente el argumento del bautismo era muy importante, entonces no es de extrañar que hayan apelado justamente a un símbolo, a un credo, utilizado en una fórmula bautismal o junto a una fórmula bautismal para tomarlo como núcleo de lo que después elaboraron ellos, ¿no? Al cual justamente dice, es el símbolo que usábamos nosotros y que se sancionó en tal concilio regional en Cesarea, al que se le añadieron las fórmulas que conocemos, sustancia del Padre, engendrado no creado, consustancial al Padre, etc., que son adiciones hechas ciertamente en el concilio de Nicea, ¿no? Bien.
Algo sumamente importante en cuanto a la actitud de los padres del Concilio de Nicea es que ellos tenían plena conciencia, y algunos incluso lo dijeron expresamente, de que las fórmulas utilizadas en el concilio, si bien utilizaron términos tomados de la filosofía griega, no pretendían de ninguna manera establecer definiciones dogmáticas nuevas. Claramente diciendo, o sea, no estamos estableciendo, no es que la Iglesia tomó conciencia, como algunos han dicho después a lo largo de la historia, en esta época la Iglesia llegó a tomar conciencia de que Jesucristo es Dios, entonces, y que es totalmente válido y que fue así. Dice, no, un momento, no estamos añadiendo ninguna cosa nueva. Nosotros nos hemos limitado en cuanto a las cuestiones dogmáticas estrictamente a transmitir la fe que nos viene de los apóstoles. Y eso lo dejaron bien claro. Por ejemplo, San Atanasio dice así, esta fe, proclamada en Nicea, la ha dado Cristo. Los apóstoles la han anunciado y los padres de toda nuestra oicumené reunidos en Nicea la han transmitido, parádosis. O sea, esta fe nosotros, no es que nosotros ahora hemos entendido que Jesucristo es Dios. No, esto lo dijo Jesucristo. Los apóstoles lo predicaron, los padres de Nicea se limitaron a transmitirlo, en todo caso, tomando una palabra que lo decía maravillosamente, o varias palabras, pero simplemente es transmisión, buscando los términos más apropiados para expresarla de tal manera que evitase justamente las tergiversaciones que distintos herejes habían comenzado a introducir, aprovechando que algunos términos bíblicos podían, digamos, ser comentados de una manera o comentados o interpretados de otra, entonces utilizando una manera distinta. Por eso la importancia del símbolo de Nicea ha sido tal que fue considerado en el período siguiente, al menos hasta finales del siglo V, como la prueba decisiva de la ortodoxia, teniendo en cuenta su condición de confesión de fe y precisamente de la fe apostólica. Por eso se usa como texto básico en los concilios posteriores, como es claro, hemos visto en el concilio de Constantinopla, que el texto, ¿no?, base es el concilio de Nicea. También lo es en el concilio de Éfeso en el 431 y en el de Calcedonia del 451, que pretenden ser la interpretación del símbolo de Nicea. Por eso subrayan su acuerdo con Nicea y se oponen a las posiciones disidentes frente a Nicea. Cuando en el concilio de Calcedonia, 2 siglos después, más de 2 siglos después, ¿no?, cuando se leyó, en una de las sesiones, la sesión segunda, se leyó la confesión de fe de Nicea-Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano, los obispos, al terminar de recitarla, los obispos gritaron así: esa es nuestra fe, en ella fuimos bautizados y en ella bautizamos, ¿ven? Creemos como bautizamos. En ella fuimos bautizados, en ella bautizamos. El Papa León también cree así, Cirilo creía así. Y eso es muy, muy valioso eso, ¿no? Hacen constar con fuerza que es la fe del Papa reinante, San León Magno, y que es la fe del gran doctor de la Iglesia de Alejandría, que fue el campeón de Éfeso, el concilio anterior, pocos años antes, y que había muerto pocos años antes de esta reunión, el 444. Cirilo también creía así, el gran campeón de Éfeso, ¿no?, contra Nestorio, defendiendo la maternidad de la Virgen, la maternidad divina, ¿no?, o sea, Madre de Dios. Y aquí volvemos a ver que pudiendo expresarse la fe en singular, los padres lo hacen en plural. Creemos. En esta fe fuimos bautizados, porque no son ellos, no yo y este padre conciliar, que nosotros los cristianos. Ellos representan a toda la iglesia, ¿no? Nosotros, todas las iglesias, ¿no?, están en comunión y que todos los cristianos profesan la misma fe. Dice el documento de la Comisión Teológica en otro lugar: hasta hoy Nicea, es decir, la confesión de fe de los 318 padres ortodoxos, es considerado en las iglesias orientales como el concilio por excelencia. Es decir, no se trata de un concilio
entre otros, ni siquiera del primero de una serie, sino de la norma de la fe cristiana verdadera. Por eso las representaciones del concilio, vimos esas dos que presenté, los íconos del concilio, son sosteniendo el credo. ¿No? El otro estaba antes. Ahí está. Sosteniendo el credo de Nicea. No es el primero, es el normativo, ¿no? Dice, los 318 padres se mencionan explícitamente en la liturgia de Jerusalén, sigue diciendo, tiene un día, hay una fiesta litúrgica que conmemora esto, nosotros no la tenemos. Además, las iglesias orientales, a diferencia de las occidentales, en las iglesias orientales, Nicea tiene también su propia conmemoración en el calendario litúrgico. Cabe señalar que las cuestiones disciplinares tratadas en Nicea reciben desde el principio un peso diferente al de la confesión de fe. En esto quiero subrayarlo, esto es importantísimo, esto que dice este documento. Lo repito. Cabe señalar que las cuestiones disciplinares tratadas en Nicea reciben desde el principio un peso diferente al de la confesión de fe. Si en las cuestiones disciplinares es posible tomar decisiones por mayoría, en las cuestiones de fe es la tradición apostólica la decisiva. Por eso escribió San Atanasio, esto es palabra de San Atanasio, respecto a la fecha de la Pascua, los padres escribieron, se decidió que se celebrase el primer domingo después del 14 de Nisan. Se decidió. Respecto a la fe, la divinidad de Cristo, no escribieron se decidió, sino así cree la Iglesia Católica. Interesante eso, ¿no? Eran conscientes entonces los padres conciliares ya en Nicea de que respecto de ciertas disposiciones disciplinarias, por ejemplo litúrgicas, estaban tomando decisiones. Bueno, hay que tomar una decisión para tratar de celebrar la Pascua con unanimidad. Tomemos una decisión, lo hacemos en esta fecha o en esta fecha, o cómo computamos la fecha. Pero cuando se trataba de cuestiones de fe, no decidían nada, sino que se trataba simplemente de transmitir la fe que recibieron de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Eso es lo que hay que transmitir. Y este es el sentido de la tradición y la diferencia entre la fe que se profesa de forma invariable y la liturgia que se celebra y que puede variar en los hechos exteriores, como vemos, por ejemplo, de hecho, en la diversidad de ritos que hay en la misma Iglesia Católica, y en la evolución que algunos de estos ritos han tenido a lo largo de la historia, mientras que eso no se da en la esencia de los dogmas, en la esencia de las verdades. La fe expresada en Nicea fue considerada tan importante por los padres conciliares que ellos y los demás padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, consideraron fundamental no limitarse a argumentar y profundizar en los tratados teológicos estas verdades, sino que era necesario llevar estos temas a la vida cotidiana de los fieles, sobre todo porque, como vimos, Arrio se había preocupado de difundir entre los fieles sus errores, incluso con cantos populares, hasta con musicales y todo eso, para de modo tal, digamos, de entrar ya, digamos, corromper o propagar las ideas que él tenía sobre Jesucristo y otras cosas más. Por eso entonces los padres, a partir de Nicea, emprendieron toda una obra de predicación popular para proteger a los cristianos sencillos que no entendían de discusiones teológicas, ¿no? Y protegerlos justamente de esas interpretaciones heréticas que en aquella época se englobaban bajo el término arrianos, aunque en realidad no eran solo arrianos, sino otras herejías más. Para esto aprovecharon sobre todo la exposición al prólogo de San Juan, que se prestaba magníficamente para hablar de la divinidad del Verbo. Algunos lo hicieron con tratados y términos más técnicos, tal cual lo había hecho Nicea, pero otros, por ejemplo, San Cromacio de Aquileia, ¿no? Murió en el 407, buscaron también alternar con una terminología más popular que fuese accesible a los más llanos. También aprovecharon las catequesis bautismales que empezaron a explicar a partir del símbolo de Nicea, justamente las catequesis se hacían comentando el símbolo. Así hicieron, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio de Niza y muchos más. También cuando exponían el verdadero sentido y alcance de la encarnación
insistiendo en que no es indigno de Dios ni incompatible con su perfección el encarnarse, el morir y resucitar, que era lo que, como ya les dije, no podían aceptar los arrianos. Otros padres encararon su argumentación también desde el bautismo, pero insistiendo en que éste solo puede darnos la verdadera filiación divina, ser comienzo de la vida eterna y salvarnos del pecado y de la muerte, si el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas como el Padre. Solo así pueden divinizarnos al unirse a nosotros. Estos son los razonamientos que encontramos principalmente en los padres capadocios, sobre todo en San Basilio, San Gregorio de Niza, y también en San Ambrosio, que si bien es obispo de Milán, es alguien que introduce muchas cosas de los padres orientales en el mundo latino, ¿no? Porque era un gran admirador de la teología de los padres orientales, ¿no? Otros defensores del credo niceno basaron sus razones en la oración, como mencioné antes, ¿no? En el bautismo y en la oración, sobre todo a partir del axioma que dice, rezamos como creemos, es decir, según nuestra fe. Porque, decían, precisamente rezamos a Jesús como Hijo de Dios. Los arrianos, en cambio, apoyándose en algunos textos, sobre todo de Orígenes, que probablemente habían sido manipulados por algunos discípulos de este gran escritor, ellos rechazaban toda oración litúrgica que se dirigiera al Hijo, solamente se dirigían al Padre, ¿no? Por eso insistían que en el Nuevo Testamento más bien muestra a Jesús siempre rezando al Padre. Y ellos lo entendían como, con eso Jesús muestra que Él es inferior, porque le reza al Padre, ¿no? De ahí que los arrianos propagaron una fórmula doxológica que está muy extendida en las liturgias orientales y que es completamente ortodoxa, pero ellos le daban un sentido heterodoxo. Es esa fórmula que dice, gloria y adoración al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, ¿no? Día, en griego, día por el Padre en el Espíritu Santo, que se puede entender perfectamente bien, y así por ejemplo está en San Basilio, ¿no? Pero ellos le entendían ese por simplemente como una subordinación del Hijo y más todavía del Espíritu Santo. Gloria al Padre, por el Hijo es el que nos ayuda en todo caso en esto, pero no es al Hijo, ¿no? Y por eso entonces los defensores de Nicea respondían que la oración debe entenderse tal cual es nuestra fe, decían. ¿Y nuestra fe cuál es? La fórmula del bautismo. Dice, ¿y cómo te bautizan? Cuando te bautizan te dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se hace ninguna distinción, decían. De ahí que para evitar justamente esta tergiversación herética en las doxologías, a partir de Nicea, los padres prefirieron usar la fórmula con la conjunción kai, i, en vez de dia o en. Entonces, kai, es decir, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, o también sin, que significa con, gloria al Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, o sea, a los tres juntos, ¿no? Por eso San Basilio proclamaba, debemos creer tal como somos bautizados y por lo tanto adorar como lo permite el bautismo. De ahí que es tan importante el tema de meditar nuestro bautismo. Meditar nuestro bautismo, porque lo que se nos dijo en el bautismo, lo que se nos enseñó en el bautismo, es justamente que Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, junto con el Padre, que no había problema en ese sentido en cuanto a lo que afirmaban. Un padre copto del siglo V, Shenuda, decía, cuando decimos Jesús, se nombra también a la Santísima Trinidad, o sea, en el nombre de Jesús está implicada toda la Trinidad. Cuando se invoca al Hijo encarnado, no se lo invoca separadamente del Padre y del Espíritu Santo. El que no quiere orar a Jesús sigue la nueva impiedad, la arriana. No entiende nada de la Trinidad y tampoco entiende nada de Jesús. Este es el sentido que tuvo la adición de la doxología trinitaria, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al final de cada salmo. Nosotros cuando rezamos en el oficio, en la liturgia de las horas, cuando rezamos los salmos, y los cánticos también que complementan a veces la salmodia, siempre terminan, salvo el cántico de los tres jóvenes en el horno, porque todo el cántico es un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, entonces no hace falta. Todos los demás terminan con el gloria.
Esto fue introducido por San Dámaso en el 384, muy probablemente. San Dámaso, junto con Teodosio emperador, Dámaso papa, son los dos campeones del concilio de Constantinopla, el del 381, que es el que va contra los rebrotes del arrianismo más el macedonianismo, ¿no? Y justamente él hace introducir entonces en la récita de la salmodia, al final de cada salmo, el Gloria contra el arrianismo. Y esto lo afirma, entre otros, Casiodoro, el gran transmisor de toda la espiritualidad de los padres del desierto en Occidente, Casiodoro, que él dice que eso se hizo para combatir todas las herejías, porque con el rezo del Gloria, dice, todas las herejías quedan reducidas a la nada. Estas son palabras suyas. A todos los salmos y cánticos, la Madre Iglesia añade la alabanza de la Trinidad, rinde homenaje a aquel de quien provienen estas palabras, y así les corta la hierba bajo los pies a las herejías de Saverio, Arrio, Mani y otros. Le corta el pasto debajo de los pies. Esto queda patente sobre todo en la adición sicut erat in principio et nunc et semper. Gloria al Padre, como era en el principio, ahora y siempre, que se entendió expresamente, siempre que se añadió, sobre todo en el rezo esto, como una inequívoca profesión de fe antiarriana, como lo afirmó expresamente el segundo concilio de Besón en el año 524, que esa expresión tiene sentido antiarriano. Gloria al Hijo, como era en el principio es antes de la creación, cuando solo estaba el Padre, y el Espíritu Santo, como era en el principio, como es ahora y como será siempre. Eso como es coeterno, ¿no? Lo cual muestra que las herejías se las puede combatir rezando bien. Con eso ya bastaría. Y otra vía, y con esto ya voy terminando, que usaron muchos padres para combatir el buen combate de la fe, fue la composición de himnos que expresasen con belleza la fe nicena y penetrasen en la mente y el corazón de los fieles. El enfrentamiento con la herejía arriana jugó por eso un papel importantísimo en el desarrollo de la poesía cristiana. Esta se puso al servicio de la fe y como resultado no solo contribuyó a la fe, sino que creció la poesía. En este campo destacaron San Juan Crisóstomo y sobre todo San Efrén el Sirio, que murió en el 373, así que es más o menos de esta misma época, era diácono, ¿no? Con su poesía teológica. También hay que mencionar a otros poetas teólogos, siríacos sobre todo, del siglo V, como Isaac de Antioquía, Marbalay. San Hilario de Poitiers aprendió a cantar himnos durante su exilio, pues eso siempre los exiliaron, pero muchas veces los exilios hicieron que muchos de los que fueron exiliados conociesen cosas que no conocían, después las trajeron enriqueciendo sus lugares de origen, ¿no? Hilario de Poitiers, es padre francés, de la Galia en aquel momento, aprendió a cantar himnos durante su exilio y los introdujo luego en las Galias. San Ambrosio confiesa haber adoptado, como dice él, la costumbre de Oriente durante los arduos conflictos con los arrianos en Milán entre el 386 y el 387, por lo tanto época del concilio de Constantinopla. Los himnos de San Ambrosio, que son menos teológicos que los de Hilario, pero más sonoros, muchos de ellos se recitan en el oficio nuestro cuando uno los reza en latín, ¿no? En la liturgia de las horas, ¿no? Se hicieron muy populares porque son muy hermosos, ¿no? Probablemente de San Ambrosio, por ejemplo, sea el Te Deum, se lo atribuye a él, ¿no? Pero después tiene los himnos propiamente dichos, que como digo, muy sonoros, y por lo tanto la gente los aprendía a cantar. Por ejemplo, voy a enseñar dos ejemplos, además, como son himnos cristológicos, y son cristológicos porque son antiarrianos, para que la gente ya profesara incluso cuando cantaba esto. Por ejemplo, el himno Splendor Paterne Gloriae, un himno de laudes, que es una suerte de comentario de la confesión de Nicea, y que dice así en algunos de los versos, dice: Splendor Paterne Gloriae de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis
diem dies illuminans. Esplendor de la gloria del Padre, Jesucristo, le está cantando él. Esplendor de la gloria del Padre, que de la luz produces la luz, luz de la luz y fuente del resplandor, día que al día iluminas. Son todos giros que está girando lo mismo, es el Hijo del Padre, ¿no? Votis vocemus et patrem, patrem perennis glorie, patrem potentis gratiae, culpam releget lubricam. Con votos invoquemos también al Padre, Padre de la gloria eterna, Padre de la gracia poderosa, que expulse la culpa resbaladiza. Christusque nobis sit cibus, potusque noster sit fides, leti vivamus sobriam ebrietatem spiritus. Y que Cristo sea para nosotros alimento, y que la fe sea nuestra bebida, alegres bebamos la sobria embriaguez del Espíritu. Y el último verso termina así. Aurora cursus proveit, aurora totus prodeat, in patre totus filius et totus in verbo pater. La aurora avanza su curso, que la aurora salga por completo, todo el Hijo en el Padre y todo el Padre en el Verbo. Es exactamente el anti-arrianismo total, ¿no? Y lo mismo se diga de algunas estrofas de varios himnos que enfatizan la igualdad del Hijo con el Padre. Por ejemplo, cuando se dice equalis eterno Padre, igual al eterno Padre, o que se dirigen directamente al Hijo, Iesu tibi sit gloria cum Patre talmo Spiritu, a ti sea la gloria, Jesús, con el Padre y el Santo Espíritu. Un brevísimo himno, cuyo autor probablemente sea también San Ambrosio, es confesión del Dios único en tres personas, casi como una especie de clave trinitaria para los fieles, y dice así: O lux beata trinitas et principalis unitas, iam sol recedit igneus infunde lumen cordibus. Oh Trinidad de luz bendita y principal unidad, ahora que el ardiente sol se esconde, infunde tu luz en los corazones. Deo Patris et gloria iusque soli filio, cum spiritu paráclito et nunc et in perpetuum. Gloria sea al Padre Dios y a su único Hijo con el Espíritu Santo, ahora y perpetuamente. Y así, un himno tras otro, al punto tal de que todo el orbe cristiano cantaba la fe de Nicea. Y a estos grandes autores hay que sumar sobre todo el más grande poeta cristiano de todos los tiempos, que fue Prudencio, el español Prudencio, Aurelius Prudencius Clemens, muerto entre el 415 y el 425. Como ven, están siempre en el mismo periodo de las luchas antiarrianas, cuyos himnos fueron fundamentales para la cristología, y quien resaltó como ningún otro poeta la verdadera divinidad y la humanidad, la verdadera humanidad de nuestro Señor, como dice esta estrofa, son 3 versos nada más que leo: Christus forma patris, nos Christi forma et imago, condimur in facem Domini bonitate paterna, venturo in nostram facem post secula Cristo. Cristo es figura del Padre, nosotros de Cristo figura e imagen. Somos creados a semejanza del Señor por la bondad del Padre. Cristo viene a nuestra semejanza después de los siglos, ¿no? Podríamos seguir subrayando muchos otros aspectos de este acontecimiento fundamental de la historia de la Iglesia, pero contentémonos, y con esto termino, con decir que 1700 años después de Nicea, como ya dije, continúa siendo este concilio actualísimo, porque también hoy el arrianismo vuelve a amenazar nuestra fe. Hoy, como a comienzos del siglo IV, hay que profesar con toda claridad la fe en las 3 divinas personas, volver a tomar conciencia de nuestro bautismo, amar y defender la Iglesia, estar dispuestos a desgastarnos por la fe y ser auténticos difusores de la doctrina católica. La fe, dijo San Juan Pablo II, crece cuando la damos. Por eso la Iglesia crece en la fe en la medida en que misiona, predica y transmite su fe, y se debilita en la fe y hasta la pierde cuando se cierra sobre sí misma dentro de una cómoda sacristía, cuando silencia la verdad sobre Jesucristo y cuando el temor y la cobardía la vuelven muda. En síntesis, Nicea nos enseña con cuánta razón tenía el apóstol San Juan cuando en la primera de sus epístolas escribió estas palabras que debemos grabar en nuestro corazón: ¿quién es el que vence al mundo sino el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? Nada más.